Bienvenidos, estamos en el canal de Betania Guadalajara, de la Iglesia Betania de Guadalajara, y una vez más vamos a compartir una reflexión en este vídeo que creo que es interesante. Creo que es uno de los temas más importantes y más ignorados en este tiempo, que es la importancia y la visión correcta de lo que es la Iglesia, porque por el uso continuo de reuniones, convocatorias, conciertos, asambleas, campamentos, retiros, estamos confundiendo la Iglesia como un grupo de personas, como si fuéramos una peña, una comunidad de individuos, pero en realidad la Iglesia para Dios es una Iglesia, una sola unidad que suman todos los creyentes del mundo, y por lo tanto es necesario que entendamos la importancia de la unidad de la Iglesia en lo fundamental, que es en la doctrina de Cristo y la doctrina de la salvación, pero también en el afecto y en la relación. Es necesario que entendamos la importancia de la Iglesia también como entidad para crecimiento, para incorporarnos al cuerpo de Cristo y para ser formados a la imagen de Jesús, que es nuestro propósito una vez que hemos recibido a Cristo, es alcanzar esa estatura, esa plenitud que nos refleja las Sagradas Escrituras como individuos, pero también como colectivo final, que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a hablar de ello, y el fundamento es entender lo importante que es la Iglesia, que es bastante más importante que lo que quizás estemos entendiendo en este tiempo. Bien, tenemos que decir que la Iglesia no comienza en Pentecostés. Es decir, la Iglesia que incorpora a los gentiles comienza en Pentecostés, pero el pueblo de Israel, el pueblo adquirido por Dios, es también la Iglesia. La Iglesia es el pueblo del Antiguo Testamento, pertenece a la Iglesia, y también los anteriores a Abraham, como Noé y como Enoc y como Adán y Eva, y todos estos también pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, porque si bien ellos pertenecen a la parte prehistórica, no obstante el corazón de Dios está desde el principio de los tiempos en el interés de formar una familia para gloria y honra suya, un pueblo que ha creado Dios, como nos relata Isaías, para gloria suya, para alabanza de su nombre. Y por lo tanto, todos los que están narrados en las Escrituras, y algunos que no están narrados, pero que están en ese tiempo, pertenecen a la Iglesia del Señor. Así que vamos a hablar de esto. La Iglesia está desde el principio de los tiempos. Cuando Dios forma a Adán y Eva, precisamente está pensando en una iglesia, en una asamblea, en una reunión, en un conglomerado de personas, en un grupo de gente que forman una unidad, un todo. No son muchas personas, sino muchas personas que forman una esposa, una unidad. Y por eso Dios, cuando habla a la iglesia, lo habla como una unidad. Y por eso también el apóstol Pablo, cuando relaciona a las iglesias locales y habla a una ciudad, la denomina como una ciudad, a la iglesia que está en Corintia o a la iglesia que está en cierta ciudad, aunque haya varias. Para la mente de un cristiano correcto es que en tu ciudad no hay muchas iglesias, sino una sola iglesia, y el mensaje que se desarrolla ahí es para todas ellas. Entonces tenemos que comprender este concepto de la unidad. ¿Cómo Dios hace la figura de la Iglesia? ¿Cómo la empieza? Pues con un matrimonio, es decir, con una pareja. Él crea a Adán y Eva, y como ha de ser a su imagen y su semejanza, no crea dos personas, sino una persona, y de esa misma persona, de esa misma carne, crea una segunda persona, porque sustancialmente los seres humanos somos lo mismo, hombre o mujer. No hay diferencia sustancial, aunque existe una diferencia lógicamente biológica, pero evidentemente para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, y lo dice Jesús cuando habla de que cuando sea la redención total, pues no habrá esa diferencia. En el reino de los cielos
no se darán, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios, donde no hay distinción de sexo. Entonces, llámale hombre, llámale mujer, me da igual, ¿me entiendes? Pero no hay distinción de sexo. Por lo tanto, ahí es que Dios forma hombre y mujer de una sola sustancia, para que no haya ninguna duda de que lo que Él ha creado y ese pueblo que a Él ha dicho, a esas dos personas que Él ha dicho crecid y multiplicaos, van a formar esa unidad perfecta que se va a llamar la familia aquí en la tierra, la iglesia o la esposa de Cristo allí en los cielos. Sigo resaltando esto para ver la importancia de la iglesia. Pero vamos a empezar por la familia, porque Dios nos pone una imagen de las cosas en la Escritura, en la Biblia, nos hace paralelismos con la familia. Por ejemplo, la tierra prometida, esa tierra prometida que era Israel, no es en realidad la tierra definitiva, como nos dice el apóstol Pablo, sino que hay un cielo nuevo y tierra nueva que nos sigue esperando, porque es algo espiritual. De la misma manera, la familia natural refleja una familia espiritual que va a pasar con el transcurrir del tiempo, que va a ser esa familia que Dios va a tener en su entorno continuamente. Bien, por eso creó a Adán y Eva, como digo, en una sola carne, y después cuando nos invitan al matrimonio, nos dicen que cuando dos se juntan forman una sola carne, porque seguimos hablando de esa gloriosa unidad. Seguimos adelante entonces. Bien, de las cosas difíciles que hay en esta tierra, dos esencialmente, y vamos a hablar de la primera, que es la familia. Es dificilísimo formar una familia tradicional. Es dificilísimo porque evidentemente esa pareja fue arrojada del paraíso, fue tentada por el diablo y adquirió su naturaleza. Y por lo tanto, el diablo, que se ocupa de eso todo el tiempo, va a tratar por todos los medios impedir que la familia establecida por Dios sea completa, sea establecida de una forma general en la tierra. Y está narrado también el principio de los tiempos, esa violencia, porque cuando Dios sentencia a los tres, al hombre, a la mujer y a la serpiente, allá en el huerto del Edén, a la serpiente le dice que va a tener una enemistad de perpetuo en la tierra entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer evidentemente es Cristo. La simiente de Satanás son todos aquellos que rechazan a Cristo. Es decir, va a tener también una descendencia el diablo, a lo mismo que lo va a tener la iglesia de Jesucristo y la iglesia del Señor o el pueblo de Dios. Por lo tanto, la enemistad está desde el principio de los tiempos, pues a nadie le extrañe que haya una violencia terrible contra el matrimonio, especialmente en estos tiempos, donde los grandes de la tierra quieren formar una torre de Babel que les permita escaparse del juicio de Dios, lo cual no fue posible ni al principio, ni será posible tampoco al final. Esa torre de Babel que les exima del juicio de Dios no va a ser posible. Así que respiren tranquilos, aunque sea en los últimos tiempos, respiren tranquilos, porque el orden mundial durará lo que Dios quiera que dure, pero no va a ser absolutamente definitivo. La iglesia de Dios es triunfante porque Cristo venció en la cruz. Bien, ¿por qué razón hablamos de la familia? Bueno, porque es el objetivo de Satanás. Para él es el reflejo de la familia de Dios que va a resultar triunfante al final. Y por lo tanto él comienza desde el principio de los tiempos a destruir las familias. Y vemos hoy con asombro cómo se divorcian los matrimonios pues a marchas forzadas. O no se casan, viven en relaciones extramatrimoniales porque, están siendo instruidos por el precursor, por el mentiroso, por el tentador, por el que pretende que las familias no se establezcan en la tierra. Para ello, y puesto que la familia es imprescindible,
absolutamente importante para la identidad de los seres humanos es que el diablo se inventa nuevas familias, familias de mismo sexo, familias monoparentales, familias en fin, de todo tipo, porque vemos hoy una tremenda lucha para deshacer lo que es el matrimonio establecido por Dios, un hombre y una mujer, y luego toda la descendencia que venga, según el árbol genealógico, y esto es lo que él procura destruir todo el tiempo. Así que son personas que incluso llevan 30, 40 años casados, acaban metiendo el diablo en sus hogares informaciones, celos, contiendas, envidias, pleitos, en todo lo que es especialista, y acaba destruyendo a alguna de las familias. Y ha creado una puerta abierta para el divorcio, de tal manera que ya la gente cuando se casa con la puerta abierta para destruirse. Pero lo peor de todo, que luego lo trasladaremos a la iglesia, es que también en la iglesia están pasando cosas de este tipo. Pero a mi parecer, el propósito de la familia es fundamental para la identidad de las personas. Entre tanto que vivimos en esta vida sin identidad, nos sentimos perdidos, y es por eso que en fechas especialmente sensibles, la gente que no tiene familia pues agarra tremendas depresiones, e incluso llegan algunos al suicidio, porque se sienten solos, desamparados emocionalmente y abandonados, de tal manera que es un dolor. Y usted sabe, como yo sé, que cualquier persona que es huérfana o que ha sido abandonado o dejado en algún centro, pues tiene traumas de por vida. Y esto no se puede negar, hoy día lo dice la ciencia, la psicología, y lo dice también la medicina psiquiátrica. O sea, está clarísimo, ¿vale? Por lo tanto, la familia es fundamental, porque Dios estableció que la familia sea fundamental para la identidad de las personas, porque podemos mirar hacia atrás y podemos proyectarnos hacia adelante, pensando en que tenemos un origen, que nos dan identidad. Y así que muchos jóvenes que han sido desamparados o robados en el inicio, en su nacimiento, se pasan pues años buscando a sus padres originales, porque necesitan conocer, necesitan saber esa identidad. Así que por eso es lo más difícil de establecer en la sociedad hoy, es una familia. No solo por la dificultad de la convivencia, sino especialmente porque es atacada por filosofías y tendencias extrafamiliares de personas quizás frustradas, que pretenden paliar esa frustración inventando alguna cosa nueva que les dé identidad. Y bueno, están en su derecho y respetamos también su intención, pero aquí lo que estamos hablando es de que aquellos que han reconocido a Cristo tienen que entender lo importante que es la familia, para que cuando se casen no piensen en el divorcio de esa manera, ni cuando se congreguen en alguna iglesia piensen en crearle problemas o situaciones difíciles, porque eso sería ir contra Dios y sus principios. Para la destrucción de la familia, el príncipe de las tinieblas usa su arma más poderosa que ya usó desde el principio: la mentira y el engaño. Por eso la mentira está considerada entre los pecados de los 3 o 4 fundamentales de los que no heredarán el reino de los cielos, porque con la mentira ya entra todo lo demás, y con el engaño también. Y llevó a la familia adámica a la desobediencia, y así de continuo lo está haciendo con nosotros en este tiempo. Y los creyentes se están dejando influenciar por este tipo de cuestiones. Entonces los hombres son llevados a la desobediencia de la fidelidad marital, son llevados a la lucha continua entre parejas y entender que son una unidad. Pretenden diversidad, pretenden libertad, sin darse cuenta de que cuando somos de una sola carne hemos creado una dependencia de nuestra pareja y nuestra pareja de nosotros, de tal manera que hay que buscar la manera de fundirse en el propósito de Dios, como tiene que hacer también
la iglesia en el futuro. Es tan importante la familia que, de hecho, con todos los divorcios que hay, con toda la polémica que hay contra el orden familiar, no obstante, las hombres, mujeres, parejas, ya hombres, mujeres, mujeres y hombre, o hombre y hombre, mujeres y mujeres, siguen buscando casarse, siguen buscando fundar una sociedad familiar que les permita sentirse identificados. Pero es difícil que cualquier familia que no sea la tradicional alcance un punto de felicidad que le produzca la satisfacción del deber cumplido, de la vida vivida en Cristo. Y vuelvo a repetir, están en su derecho cada uno de buscar su manera de disfrutar, pero estamos dirigiendo este mensaje para que la gente cristiana entienda la importancia de la iglesia y por qué razón está tan perseguida la familia, porque es la imagen de la iglesia. Y si una familia es difícil de establecer, de afirmar y de llevarla a buen propósito aquí en la tierra, ni te cuento lo difícil que es una iglesia. De tal manera que el diablo ha introducido tantas confusiones en las iglesias y en la iglesia en general, que la gente prefiere estar sola que unidas. Como decía el apóstol Pablo, hay algunos que prefieren dejar de congregarse porque dicen, bueno, es que en la iglesia hay problemas. Bueno, y la familia también. Evidentemente el diablo va a meter muchísimos problemas para que la iglesia no lleve a buen fin. Pero el propósito de Dios es que la iglesia sea una unidad perfecta, y Jesús enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros a vivir en una unidad perfecta. Él aguantó a todos sus discípulos de diferentes caracteres, de diferentes maneras de pensar, pero los mantiene en una unidad de tal manera que les está enseñando la importancia de congregarse. Estos hombres que vivieron con Jesús y tampoco entendían el mensaje de la iglesia, al final acabaron dando la vida por la iglesia, por aquellos a los que en un principio ellos despreciaban. Entonces, imagínense, querido hermano, a dónde nos lleva el Señor con relación a entender el fundamento de la iglesia, a ser capaces de dar la vida por ella. Y cuando digo por ella, digo por los demás, por los semejantes, por los que se congregan, por los que reciben a Cristo, por los que nombran a Jesucristo como su Señor y Salvador, por los que se esfuerzan en hacer y en cumplir los mandamientos del Señor. Por estos nos está enseñando a nosotros Jesús a ser capaces de entregar la vida. Sin embargo, la iglesia tiene una gran dificultad para encontrar hombres y mujeres que se pongan al servicio de ella. Y no hablo al servicio de liderazgo, hablo al servicio en todas las áreas de servicio. Amarla de tal manera a la iglesia que es como amar a Cristo, porque el que no ama a la iglesia no ama a Cristo. Recuerde, el que no ama a la iglesia no ama a Cristo. Esto no es un grupo de personas que se reúnen ahí un rato para adorar a Dios. Quizás sea un concierto donde va gente que ni es creyente y quiere escuchar la música, pero la iglesia, el fundamento de la iglesia está basado en la unidad perfecta que glorifica a Dios, y esto es la iglesia de Cristo. Por eso digo, es tan difícil y tan complicado mantener una iglesia en unidad o en propósito de Dios, pues porque está también en el punto de mira del príncipe de las tinieblas, del mentiroso y del engañador, que continuamente va a penetrar en nosotros conceptos y extraños, acomodaciones del mundo que nos van a confundir y nos van a llevar a entender que algunas de las cosas que hacemos son normales y no son normales. Repito, la mejor señal es que si no tienes ganas de congregarte, tienes un problema espiritual. Porque no hay nadie que pregúntele usted, no sé, a un comercial que se pasa meses fuera, o a un camionero que se pasa meses fuera de su familia, cuánto anhela volver a su casa para estar con ellos. ¿Por qué? Porque su identidad está en su casa. Lo otro es una función, es un trabajo, pero su identidad, su relax, su descanso está en casa. El descanso del creyente, una vez que se acaban todas nuestras obligaciones en la calle para el sustento y el abrigo de nuestra familia,
nuestro deseo más ferviente tiene que ser estar congregados con otros hermanos, porque eso es lo natural para el creyente. Y por eso digo, es difícil, muy difícil, hacer que la iglesia se establezca y se afirme tal y como Dios la diseña, la quiere, porque sí, hay mucha gente reunida en muchos lugares que se llaman o nos llamamos cristianos, pero cuando yo veo las dificultades de convivencia que tienen, lo poco afecto que se tienen, digo, esto no es una iglesia. La iglesia son los que se aman. Quizás es un proyecto de iglesia, está tratando de perfeccionarse, de integrarse en la familia, pero aquel que ha sido plenamente integrado ama a la iglesia, ama a los hermanos y busca de estar junto con ellos el mayor tiempo posible. No solamente reunidos los domingos, sino también a días de comida, días de acción de gracias, días de bendición. En definitiva, adquirir identidad. Ahora bien, la familia se está destruyendo, pero bueno, todo esto es trabajo para el creyente, para el buen creyente, porque están cegados, como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, que lo éramos todos antes de haber aceptado a Cristo, para que le resplandezca, le ha cegado para que le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios y Dios lo pone en los altares, y nosotros, queridos hermanos, somos la imagen de Cristo en la tierra. O sea, ni más ni menos que eso, que ya no es poca cosa. La imagen de Cristo en la tierra, imagínense si tenemos que hacer para ordenarnos conforme a su semejanza y reflejar esa imagen de Cristo aquí en la tierra. Para que vea que no somos una piña de gente, somos algo muy, muy valorado. Y en una segunda parte que voy a desarrollar después de este vídeo, les voy a dar todas aquellas categorías que Dios nos ha concedido al pertenecer al pueblo de Dios. Así que toda esa gente que está destruida son potencialmente actos para recibir el mensaje del Evangelio. Hay trabajo para recomponer matrimonios, para hablarle una y otra vez de que el matrimonio correcto es el que Dios establece y el que nos trae felicidad es ese, y que si por alguna razón ha fracasado el primero, por ignorancia, por falta de conocimiento, que ahora cuando en Cristo vayas al altar entiendas el pacto que haces con tu esposa, con tu pareja, delante de Dios, y lo antepongas a cualquier mentira, a cualquier engaño, a cualquier otra estratagema del diablo para deshacer tu matrimonio. No descarto que hay muchas veces que es la imposibilidad de estar juntos a alguien, no estoy descartando eso, pero lo que sí les digo es que debemos de empezar a valorar aquellas cosas que Dios nos da como sacramentos, y esto es un sacramento, al igual que otras de las que estamos haciendo en la iglesia. Bien, digo potencialmente, tenemos un montón de gente en la calle sufriendo, para las cuales tenemos que predicarles el Evangelio. Pero ¿cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? Esta es nuestra función. Vayamos con temblor y con temor a predicar la palabra de Dios, no con persuasivas palabras, nos dice el apóstol, sino con acciones de poder. Ahora, el mayor poder que podemos mostrar a una persona de que Dios existe no es cambiar las montañas de lugar. Cambiar las montañas de lugar es fácil. Fíjese que algunas de las montañas que componían esta ciudad de Guadalajara, donde yo vivo, han sido sacadas para construir ciudades. Se pudo hacer, pero nadie puede cambiar el carácter de una persona. Nadie puede hacerlo nacer de nuevo, que no sea el poder del Evangelio. El poder del Evangelio ha transformado millones de vidas en toda su historia. El poder del Evangelio ha cambiado a personas, cosas que personas no pueden hacer. El poder del Evangelio ha resucitado muertos. El poder del Evangelio ha hecho cosas que nadie podrá hacer jamás. Porque es poder de Dios en la boca de sus hijos.
en la boca de su iglesia. Y por eso debemos de leernos los valores para la iglesia. Porque la fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, como nos dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Ahí nos habla de que la fe del creyente no está fundada sobre sabiduría de hombres. Hay alguna fe que está fundada sobre sabiduría de hombres, pero la fe bíblica, la fe de Dios, la fe que transforma, tiene que estar edificada en el poder de Dios. Y el poder de Dios es la capacidad de transformar por medio de la palabra a los seres humanos y hacerlo pasar de las tinieblas de este siglo a la luz admirable que hay en Cristo Jesús. Un poder que transforma vidas y que sean testimonio vivo de la vida de Cristo en nosotros. La iglesia es algo más que un grupo de personas. Es una unidad perfecta de Dios. Es una imagen de Cristo en la tierra. ¿Qué pasa? Que a falta del testimonio de convivencia, de vida entre los cristianos, es que las personas buscan refugio en otras religiones. Hay religiones hay muchas religiones porque no hay ninguna que establezca y que dé una imagen de una visión perfecta. La iglesia de Cristo en ocasiones da esa imagen, y de hecho cuando nosotros nos hemos convertido a Dios, nos hemos convertido al Evangelio, es porque hemos entrado en alguna iglesia y hemos visto esa unidad y hemos dicho, esto es lo que yo quiero. Pero claro, como no siempre reflejamos la imagen de Cristo, ocurre que la gente busca en otras religiones. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en engañar y establece parámetros aparentemente estables y familiares en otras relaciones, que dan un resultado temporal, porque al fin y al cabo la gente necesita estar reunida entre tanto que estamos en el cuerpo, pero al final, a la postre, estas familias van a desintegrarse, porque la iglesia es la familia ideal de Dios y necesitamos entender esto para hacer todo un esfuerzo en cambiar este sentido. Todo el mundo sabe dónde está cada quien y la gente en su desesperación se apunta a ciegas a cualquier religión. No donde hay sanas doctrinas, sino donde hay más seguridad, donde les dan mayor protección, donde le procuran recursos. Y es por eso que algunas iglesias están con mucha asistencia, porque procuran recursos naturales, como la comida, como el dinero, la economía. Entonces sí es el primer paso quizás, pero el segundo paso es el refugio espiritual de la eternidad. La búsqueda de la estabilidad emocional más allá de lo que es la vida que conocemos. Y es ahí donde no te pueden ofrecer ninguna salida. La iglesia de Cristo, Cristo mismo, es el lugar donde tú puedes encontrar refugio para la eternidad. Y donde nosotros los creyentes debemos comenzar a ser conscientes de nuestra responsabilidad con relación a nuestro testimonio. Debemos ser testimonio para los que nos ven, porque debemos ser la imagen de Cristo en la tierra. ¿Pero qué ocurre? Eso no está ocurriendo. ¿Cuáles son los errores de la iglesia? Pues que la iglesia evangélica tiene ya seudónimos establecidos como los aleluyas o como los evangelistas, en lugar de como la imagen de Cristo nos refleja que tendríamos que ser. Nunca nos ponemos de acuerdo, esos son los reflejos que estamos dando. ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Bueno, pues sencillamente porque en la iglesia está pasando lo mismo que pasa en el matrimonio. El diablo se introduce por medio y trae continuas mentiras, engaños, tuerce lo verdadero, lo convierte en falso, lo falso lo convierte en verdadero y sigue sus estrategias, sus artimañas, lo mismo que con el matrimonio, con la iglesia. Es la misma batalla,
Es la misma guerra en lo natural y en lo espiritual. No vamos a dejar de tener esa batalla hasta que Cristo intervenga en su segunda venida y emita el juicio y la sentencia para los que pertenecen a la simiente de la mujer y los que pertenecen a la simiente de Satanás. Los que pertenecen a la simiente de la mujer, evidentemente, son todos los nacidos en Cristo, los que le han reconocido, y los que pertenecen a la simiente de Satanás son todos aquellos que se alinean con el engaño, con la mentira, con la falacia, con la persecución de Cristo y de los cristianos. Y es por eso que el último tiempo, nuestra gran batalla, será contra el hijo de perdición, el anticristo. Pero la buena noticia es que una vez más tendremos los recursos divinos, los ángeles a nuestro alrededor, tendremos el Espíritu Santo, tendremos la persona de Cristo intercediendo por nosotros. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, quiero que entiendas que la iglesia es más que la peña de amigos o que el grupo de cristianos que creen lo mismo que tú, o el grupo de amigos con el que nos sentimos afín, o el lugar donde mi padre va y mi madre va y yo voy a ir porque se está muy bien. La iglesia tiene fundamentos muchos más espirituales que lo que nosotros podemos ver en lo natural. Y a eso quiero despertarte con esta reflexión, humilde reflexión, pero que espero que tenga sentido para tu vida. En el segundo vídeo, que voy a pasar más adelante, te voy a hablar de todas las transferencias que Cristo ha hecho en nosotros como iglesia, para que veas la importancia que Él le da, que no tiene nada que ver con la importancia, la pequeña importancia que nosotros le estamos dando al pertenecer a la iglesia del Señor. Porque si le diéramos importancia, realmente nuestra actitud en los cultos sería diferente. Yo siempre aprendí una cosa, que la intensidad del culto al Señor refleja muy claramente nuestra relación con Dios. Entonces, si no hay intensidad, si no hay devoción, si no hay pasión, entonces quiere decir que estamos bastante cabizbajos con relación a nuestra fe y a nuestras convicciones. Por eso en esta mañana, en este día o en esta noche, cuando veas el vídeo, te invito para que hagas una reflexión de la importancia que tiene que pertenezcas a una iglesia y de lo importante que es que comiences a ser miembro activo de ella, miembro activo en positivo, para que Dios se glorifique en ti y en su iglesia, la que Él ha creado para gloria suya. Que el Señor te bendiga y quiero orar para que Dios en este momento pueda hacer algo en tu vida. Señor, habrá gente escuchando, Señor, en algún momento este vídeo. Yo quiero, Señor, reflejar, y seguramente no soy capaz de hacerlo, lo importante que es pertenecer a tu iglesia. Lo importante que es haber sido llamado. No solamente haber sido salvos, sino ser integrantes, integrados en tu cuerpo. Integrados en ese cuerpo que va a formar tu esposa, que va a ser tu esposa. Ser, Señor, bendecidos, amados, como amas la iglesia, Señor. Nos pones un reflejo en la palabra de que amemos a la iglesia, como tú, Cristo, nos amas o amas a la iglesia. Que nos amemos entre nosotros como tú amas a la iglesia. Y, Señor, tu amor por la iglesia llegó hasta dar la vida por ella. Señor, estamos lejos, pero queremos caminar. Así que te ruego, Señor, que si alguien escucha este vídeo, que tu bendición sea sobre él o sobre ella, para que lo llames a formar parte integral de este pueblo tan hermoso, tan honroso, que tú has rescatado, Señor. Gracias por darnos importancia, y aunque el mundo nos quite importancia, tú nos das tanta importancia que nos titulas como la niña de tu ojo, a la que nadie puede tocar sin que reciba castigo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a los que escuchan. Bendice, Señor, a todos los que oyen esta palabra, y a los que están en contra, también te rogamos que los alcances, porque todos hemos estado en contra de ti, Señor.
hasta que nos has tocado con tu amor y tu misericordia, y queremos a partir de este momento formar parte de tu pueblo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo a los que los escuchan. Amén. Hasta un próximo vídeo, que nos vemos hablando también de la iglesia, segunda parte.